¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dios te bendiga. Buenos días. Felicitación. ¿Cómo estás? Bien, felizmente. A ver, bueno, te tengo que preguntar por lo que está ocurriendo. Sigue el tema de la audiencia con Vizcarra y la situación en Fiscalía que está cada vez peor. Vamos a hablar obviamente del Congreso, si debe ser el Congreso la instancia, la institución encargada o no de reestructurar el Ministerio Público. Pero antes que nada, tu opinión sobre lo que está ocurriendo en Poder Judicial ahorita. Vizcarra. Bueno, entiendo que la audiencia de hoy va a definir ya los criterios por los Debería. cuales Son dos debería. reprogramaciones, esta debería ser la tercera. Esta debería ser la tercera y creo que la última. Sí. Creo que hay razones suficientes como para que la justicia tema una fuga del señor Vizcarra, por lo cual yo presumo de que aprobarán la prisión preventiva, ¿no? Yo presumo. Se supone. Yo presumo. Se supone porque... Ojalá. Porque, a ver, o sea, con lo de Patricia Benavides, me imagino, no sé cómo piensan en el Poder Judicial, pero sería un escándalo que pase lo de Patricia Benavides y luego que dejen libre a Martín Vizcarra, eso sería un Y escándalo. sobre todo con el antecedente de la señora Heredia, ¿no? Que ella se fugó aduciendo casualmente asuntos de carácter político. En ese entendido es que yo creo que deben de hoy día aprobar la prisión preventiva contra el señor Vizcarra. ¿Por qué? Mira, es evidente los aspectos que van contra la moral, la ética y los actos de corrupción que ha tenido el gobierno regional de Moquegua. Esta mañana hemos escuchado al ex secretario del Consejo Regional, en el cual pues ha manifestado diversos puntos de vista por los cuales las obras que ha realizado inclusive, que no han culminado, no se han entregado, y hay evidencia del dinero que él ha recibido por estas, como coima, ¿no? Producto de estas cosas. José, hace poco estuve conversando con un buen amigo mío que es congresista y de algunos de los que tengo ahí, y me decía, mira, nosotros somos una bancada que acaba de poner un tema de denuncia constitucional, estamos pensando hacerlo contra Delia Espinosa, etcétera, pero no podemos hacer más. Es un tema que se tiene que definir en el Congreso de manera generalizada, ¿no? La sensatez tiene que estar ahí. Y los noté con un ánimo así como de que no quieren en el Congreso meterse en el problema. Mira, no sé si es una pregunta incómoda de hacer. No, para mí no. No para ti, sino para los congresistas, ¿no? Yo creo que el congresista habrá sufrido cierta frustración de no poder hacer las cosas como él quisiera o su bancada quisiera. Y esta frustración deviene básicamente por el desgaste y la deslegitimización que tiene nuestros parlamentarios. No hablo de la institución congresal que está inmunida de todas las prerrogativas legales y constitucionales para poder reformar el sistema de justicia, sí, sino hablo del desgaste que tienen los miembros del Congreso ante actitudes también individuales que han generado esta impopularidad y a la cual la opinión pública en general manifiesta de que no serían los indicados para poder realizar una reforma profunda en el sistema de justicia. Yo entiendo que el sistema de justicia, el Poder Judicial y la institución autónoma, que es la Fiscalía de la Nación, gozan de la propia autonomía que la Constitución le da para autorregularse. Pero nos han demostrado a lo largo del tiempo de que, en caso de la Fiscalía es más evidente, no saben autoadministrarse, autogobernarse. Vemos todos los días, yo con mucho pesar, que hay enfrentamientos continuos en el sistema de la institución de la Fiscalía. Y esto, mucha gente le dice, se ha politizado. Bueno, la política para mí está en todo. Lo que yo le llamaría se ha ideologizado. ¿Cómo así? Hay un concepto ideológico básicamente en las personas que administran el Ministerio Público. Es evidente. O sea, no es un tema de nombres, podría salir Delia Espinosa y la maquinaria va a seguir funcionando igual. Yo creo que va a seguir funcionando. He escuchado a diversos abogados, entre comillas, ¿Y cómo se soluciona eso, Pepe? Mira, yo creo... ¿Tienes volada de cortar de cabezas ahí? Mira, en algún momento, y esto yo lo he conversado con otros colegas que analizamos la política, yo pensé y recordé cómo funcionaba la Fiscalía de la Nación hace muchos años, antes de su creación. La Fiscalía era parte del Poder Judicial y los fiscales realizaban su trabajo
y elevaban lo que habían un juez investigado instructor en a ese un tiempo. juez, y él decidía. Sí, claro. Luego agarran y dicen, no, la fiscalía debe ser un órgano autónomo. Lo sacan del Poder Judicial para que sean autónomos. En teoría, está bien. Pero la historia de la fiscalía, de nuestra fiscalía, ha demostrado pues de que no se administran. Entonces yo había sugerido, en algún momento en una conversación totalmente informal, de que se debe regresar al modelo anterior por lo menos un par de años. O sea, quitarle la autonomía a la Fiscalía de la Nación, que se regrese al Poder Judicial y durante esos 2 años aprobar una muy buena reforma del Ministerio Público. Que debería consistir en qué o cómo. Mira, primero, sincerar las cosas. Yo creo que nuestros fiscales, que están bien inmunidos de lo que es todo lo que significa los aspectos de carácter penal, deben también adecuarse a los nuevos tiempos. O sea, ellos deben ser conscientes de que sus decisiones también afectan a la gobernabilidad, afectan a la política. Entonces, no basta, ¿no? Muchos dicen los fiscales deben ser eminentemente técnicos. Sí, deben ser técnicos en cuanto a la aplicación de las normas, los cuales no les permiten la discrecionalidad, sino simplemente aplicar lo que está escrito. Pero, sin embargo, también ellos deben ser conscientes de que el exceso de investigaciones, por ejemplo, que es lo que ha pasado en los últimos años, se han dedicado a perseguir a los políticos, se han dedicado a establecer y generar organizaciones criminales, entre comillas, para poder de alguna manera perseguir a los políticos y desincentivar a la política por este exceso que ha habido en cuanto a hechos de carácter supuestamente penales. Por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori ha sido evidente, ¿no? Ha habido totalmente un exceso. Y eso ha generado una reacción. Sí. Con el señor Alan García también pasó. Alan García lo mismo. Entonces, con los congresistas también pasa lo mismo, porque ellos sienten de que cualquier investigación que puedan generar por ese lado, va a haber una reacción, y esa reacción se convierte en denuncias constitucionales contra los congresistas. ¿Es un acierto la bicameralidad en ese sentido? Mira, Siguiendo esa línea de pensamiento. Yo creo que la bicameralidad nos genera muchísimas expectativas. Yo pienso que sí. Yo pienso que el hecho de dividir el poder legislativo también en 2 órganos que son la Cámara de Diputados y los senadores va a generar un mayor clima de conversación, de diálogo y de reflexión sobre todo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, eso va a generarlo. Hay un tema nada más, que creo que ya viene en el ethos del Congreso o de algunos malos congresistas peruanos. O sea, no sé si está comenzando bien con este asunto de este alquiler de una oficina frente a la Videna de $500,000 destinadas a cosas para preparar la estructura de la bicameralidad, etcétera. O sea, a ver, no queda bien, pues, ¿no? En medio de toda esta situación que estamos viviendo, que a puertas de poner la bicameralidad se gasten $500,000 en algo que es medio humo, ¿ah? No sé para qué bien sirve eso. A ver, yo más o menos te voy a explicar con mi experiencia. Por favor, porque quizá yo no entiendo las cosas porque no he estado nunca en el Congreso. Mira, uno de los problemas que hay en el Parlamento para poder administrar los recursos económicos y administrativos es el día a día. Por ejemplo, yo como oficial mayor tenía que ver lo que sucedía el día a día, que no son pocas cosas, son muchísimas cosas. Entonces, en el modelo que estamos acostumbrados a pensar, diríamos, bueno, que alguien del servicio parlamentario se encargue de los procesos logísticos de adquisiciones y compras para implementar la bicameralidad. Bueno, eso en el Congreso no funciona. La verdad, no funciona. Entonces, cuando yo leí en el peruano la creación de esta unidad ejecutora para poder implementar la bicameralidad, yo dije, qué bien. Y la gente dirá, pero Pepe, ¿cómo dices que está bien? Porque están creando otro órgano, una unidad ejecutora totalmente autónoma. Entonces dije, no. La web, que le dicen. Correcto, la web. Entonces yo dije, no. Lo que el Congreso necesita para poder implementar bien la bicameralidad es un órgano aparte que se dedique exclusivamente a esto. Y la pregunta es, ¿por qué? Te pongo un ejemplo. El sistema de votación electrónica que todos vemos nosotros en el hemiciclo del Congreso, eso no se produce en el Perú. No existe una industria en el Parlamento que se dedique a establecer tableros de votación electrónica de la envergadura que conocemos. ¿Por qué? Porque el Parlamento es el único sitio en el Perú donde se usa un sistema de votación electrónica como el cual conocemos. Entonces,
Esto, para poder adquirirlo, tienen que ser concursos internacionales, donde vengan los especialistas y creen un sistema de votación acorde a lo que el Congreso del Perú necesita. Esa experiencia la pasé yo con el actual sistema de votación, porque en algún momento se pensó que el sistema de votación simplemente deberías tú machucar un botón por el sí, por el no, y la pantalla te reflejara un resultado, 20 a favor, 40 en contra. Ajá. Sin saber quiénes son los que votaban por el 20 a favor y quiénes votaban por el 40 en contra. Entonces, con los especialistas internacionales, lo que se les dijo fue, nosotros necesitamos algo que nos diga que transparente realmente el voto de cada congresista para que la población... Entonces, en base a ese requerimiento, se hace una pantalla fuera del país. Pasa también con la fibra óptica. Tienes que adecuar, para que eso funcione en el hemiciclo, tiene que haber fibra óptica y un nuevo sistema de audio y video. Entonces, si tú no tienes una unidad ejecutora independiente que se dedique exclusivamente... El propio Congreso no lo puede hacer por sí mismo. mismo. No lo puede hacer, o sea... ¿Por qué? Porque no están capacitados, porque no tienen los expertos, o porque tienen tanta chamba que no lo pueden hacer. Esa es la mayor causa. El día a día te gana. Pero hay en algo sí erraron, creo yo, y aquí viene mi crítica a la unidad ejecutora. Si el Congreso tiene 3.500 empleados, no han debido por qué contratar 70 más. Yo creo que han debido disminuir la cuota de contratados en el Congreso para contratar por el otro lado esos 70 personas que se disminuyan, de manera que el universo de empleados del Congreso no se incremente como ha sucedido. A ver, estás diciendo una cosa interesante. Me haces recordar esta última investigación del diario El Comercio. Ya sabrás de qué te voy a preguntar. Claro. Y es que al estar excluidos de servir el Congreso, de la ley Servir, ¿no? El Congreso ha contratado sin concursos públicos, digamos, a una N cantidad de familiares. Creo que son 30, Maribel, me parece, 30, 25, 30. Ok, y los han puesto en diversos lugares. Dice esa es la maledicencia del comercio. Dice, para no levantar sospechas, ¿no? Los ponen acá, los ponen allá. ¿Qué opinión tienes tú sobre esa denuncia? Mira, en mi última oficialía mayor, que fue del año 2022 al 2023, yo llego al Congreso y me encuentro con estos casos. En el servicio parlamentario. Pues el propio servicio, tenías tú a una señora trabajando en un área y su hija en otro lado. Tenías tú trabajando un hermano en un área y el otro hermano en otro lado. Lo mismo pasaba con la esposa de la hija. O sea, tenías una persona trabajando y el esposo de la hija trabajando en otro lado. Entonces yo dije, no, esto no es ético ni correcto. Ajá. Va contra la moral. Legalmente no había ningún problema. Por este asunto de que no forman parte de la ley Servir. Así es. No hay autonomía para eso. Pero el tema era ético y moral. Y lo que yo me dije fue, no puede ser... ¿Y le preguntaste alguna vez a los congresistas en cuestión? No, con los familiares, servidores del Congreso. Okay. O sea, ellos son los que habían, mal usando su posición de influencia, habían logrado que contraten a la hermana, a la esposa o al primo. Y yo llamaba a cada uno de ellos. ¿Y qué te respondían? Me decían, doctor, es que en la casa necesitamos. Oye, le digo, mira, primero que no está bien que uses tu posición de influencia para atraer a un familiar. Segundo, ya en tu hogar existe el ingreso de una persona que trabaja en el Parlamento. Que es casi como una empresa privada, porque tienes muchas prerrogativas. Así es. ¿Y tú no crees que tener 2 en tu familia que trabajan en el Parlamento, eso también está mal? Bueno, hablé con cada uno de ellos y dejé de contratar como a 10 familiares. Se acercaron entre mí algunos parlamentarios, porque estos empleados hablaban con el congresista y el congresista hablaba conmigo con el propósito de yo cambie de opinión. Pero yo le decía al parlamentario, señor congresista, eso no es correcto, eso no está bien. Y el parlamentario te entendía. Estoy acá, me dijo, porque no quiero quedar mal con la persona que me ha hablado. Yo lo entiendo, congresista que haya venido a visitarme, pero quiero que me entienda a mí que nosotros necesitamos que esto no suceda para recuperar un poco también la imagen del Parlamento. Bueno, eso pasó entre el año 2022 y 2023. Yo ya salí del Congreso y luego ya, pues, según la información del comercio, he visto que esto se ha mantenido, ha continuado, ¿no? Estamos con José Chevasco, ex oficial del Congreso. Voy a preguntarle por algo después de la pausa, pero antes de ir a la pausa,
míralo, mira tu expresidente, está con una cara de yo no fui, una cara de mosca muerta, tiene Martín Vizcarra ahí bien sentadito, de verdad. Es como decían en mi barrio, no se vayan a ofender por lo que voy a decir, es un sonso vivo. Es la cara así de que no mata una mosca, pero se la sabe todas. Bueno, Un mata las en mi callando. caso decía carezonzo. Claro, o sea, el señor, de verdad, yo solamente recuerdo el desastroso gobierno en pandemia que hizo, no solamente porque nos permitió, permitió que se mueran 200.000 personas, sino que todo indica transó para comprar Sí. vacunas que no eran nada, aparentemente recibiendo una coima por eso, él y su gavilla de ministros, y ahora sentado ahí, no sé, hay un hálito de justicia, espero que el juez tome una decisión correcta. Quiero ir a una pausa, José, y quiero conversar contigo sobre la prohibición que el Congreso le ha hecho a los trabajadores para que no declaren a la prensa sobre temas que afecten la imagen de congresistas. Muy bien. Lo cual significa que, no sé qué significa eso, porque hay varios amigos míos que a los que llevo acá, traigo acá para conversar, o llevo al programa de Philip en la noche y no creo que ya no los voy a poder llamar. Me vas a explicar después de la pausa. Adelante. Bien, estamos en el estudio con José Echevasco, ex oficial mayor del Congreso. Hemos hablado de varias cosas en relación al Congreso, por supuesto. Quiero preguntarle por esta prohibición que el Congreso le acaba de hacer a sus trabajadores para no declarar a la prensa sobre temas que afecten la imagen de los congresistas. Se les ha advertido, obviamente, a los trabajadores de no brindar más declaraciones públicas a los medios de comunicación y seguramente va a haber algún tipo de sanción, etcétera, sobre cosas que afecten la dignidad, la imagen o actividades sujetas pues a la propia reserva del Congreso. ¿Qué significa eso, Pepe? A ver, mira. Quizás voy a ser antipopular, o sea, No, está bien, está bien. yo trato de explicar las cosas como las he vivido y las conozco. En el servicio, te hablo, primero hay que diferenciar entre lo que es o lo que son los trabajadores del servicio parlamentario Sí. de los trabajadores de los despachos congresales. ¿Bien? Para el tema del servicio parlamentario, para los empleados, existe un reglamento de trabajo que tiene más de 30 o 35 años. Y en ese reglamento de trabajo se establece que los servidores del Congreso, efectivamente, no pueden declarar ante la prensa sin previa autorización de los órganos superiores. Servidores es cualquier persona que trabaje en el En Congreso el que no sea servicio un parlamentario, congresista. que no sea un congresista y que no sea del despacho congresal. O sea, un asesor. Un asesor de un parlamentario no está dentro de esto. Ok. Entonces, ese ordenamiento que se establece justamente como cualquier institución, o sea, pública y privada. O sea, si un empleado de nivel inferior, imagínate, se haga declarar contra la propia institución a la cual pertenece o a la empresa a la cual pertenece, lógicamente, eso va a generar un problema a la institución, no tanto por lo que pueda decir que sea verdad o sea mentira, sino va a generar un problema a la institución porque se rompe el principio de autoridad. En segundo lugar, un trabajador del servicio parlamentario tiene que ser una persona que guarde reserva de lo que sucede en el Parlamento. Imagínate que un empleado del Congreso que tiene acceso a información de carácter privilegiado lo dé a conocer públicamente. En tercer lugar, el trabajador del servicio parlamentario tiene que ser un hombre neutral, una persona neutral. Entonces, esos principios son los que rigen para que se mantenga cierto nivel de gobernabilidad dentro del servicio parlamentario. Hemos visto también por medios de prensa que muchos trabajadores del Congreso, de los despachos congresales o asesores que han trabajado con los congresistas han salido a denunciar cosas. Eso es un asunto totalmente distinto. Por eso que yo entiendo al presidente del Congreso, al señor Salguana, cuando saca este comunicado recordándole a los empleados del Congreso de que existe un reglamento del Congreso y normas que establecen ese tipo de disciplina interna para garantizar la gobernanza interna. No vaya a suceder como en el caso de la Fiscalía, que sale un fiscal contra otro, denunciando a otro. Entonces percibimos justamente en la Fiscalía de que no se están autogobernando bien, cosa que no debe suceder en los demás poderes del Estado, y por eso es que yo entiendo este comunicado que ha sacado el presidente Salguana para mantener la disciplina y el orden. Porque existen canales, también reglamentarios,
para cuando la prensa necesita o acceder a la información o necesita algún tipo de declaración, hay un canal pertinente dentro del Parlamento para que esto suceda, ¿no? Ahora, ¿me quieres decir que, por ejemplo, no sé, un Ángel Delgado ya no puede salir a declarar, una Catherine Ampuero que trabajan ahí? Mira, en realidad, Catherine trabaja dentro del grupo parlamentario de Perdón. De Renovación Popular. Pero creo que Ángel Delgado sí está trabajando Ángel en sí un está área trabajando- de está área trabajando ahí. constitucional. Yo entiendo. presumo que cuando sale en la prensa, Ángel, que es mi amigo y los saludos de aquí, cuenta con autorización para hacerlo. Mm. Con autorización para hacerlo. ¿Y la autorización quién se la daría En en todo este caso, el oficial mayor del Congreso, porque Ángel depende del oficial mayor del Congreso. El señor ¿cómo se llama? El actual? Giovanni Forno. El señor Giovanni Forno. Bueno, mi hermano, para terminar, quiero hacerte una pregunta. La verdad, se dice que la señora Dina Boluarte quiere tener ahora un programa dominical. Quiere hacer la competencia a los dominicales. Yo no sé, tienes que tener capacidad para dirigir para hacer un dominical, no es que cualquiera se lo pueda hacer. A ver, ¿qué está pasando con la señora? Me sorprende, la señora no ha hablado nada del tema fiscalía, nada. No ha dicho nada alrededor de eso. Y además no le declara a la prensa hace 248 días. Más o menos. Un montón de tiempo. Y ahora quiere hacer un dominical. Me imagino para hablar lo que no ha hablado, ¿no? Yo pienso que ella ha dicho, a ver, ¿necesito comunicar lo que hago? Sí, necesito comunicar lo Que que es un aló presidente, así tipo Chávez. Una cosa tipo así. Chávez, tipo Maduro, ¿no? Tipo la señora Kirchner también tenía un programa, creo que en Argentina, ¿no? Que eso, básicamente han tenido programas los que hacen, los que Pero, son bueno, dictadores, era ¿ah? dictadores, pero era con un mínimo de carisma o de llegada a la gente. Tenían una... Por eso yo digo, ya, a ver, ya que no puedo tener la relación, no puedo comunicar a la población en forma indirecta con los medios de comunicación porque no accede a preguntas ni nada, voy a hacerlo por la vía directa. Y voy a sacar mi programita para informar lo que hace el gobierno. Mira, uno de los principios básicos para para ejercer un buen gobierno es comunicar las cosas. Sabemos que este gobierno no está comunicando bien. Ella presumirá que con su programa va a comunicar bien las obras que hace. El problema radicaría en que tome posición política dentro de ese programa. Yo no creo que lo vaya a hacer, porque en realidad la estrategia de haber soltado por ahí o haber soltado la información de que va a haber un programa como quien mide la situación, yo creo que ha fracasado. Ya no creo que la señora presidenta lo haga, pero en todo caso creo que eso ha sido la manera de pensar de ella. Si no logro comunicarme con la población por la vía indirecta, usando los medios de comunicación, voy a hacerlo por la vía directa, sacando mi programita de televisión. Creo que ha sido su lógica, pero yo creo que no va a suceder eso, ¿no? ¿Por qué no? Porque las críticas son demasiadas. Son demasiadas. Esto se hace sin avisar. Con la consejería política, desde mi punto de vista, sería, si vas a sacar un programa de eso, sácalo sin avisar, a ver cuál es el efecto que tiene una vez que lo has realizado. Pero eso de testearlo previamente y hacerlo público previamente, creo que no da resultados. Y en general, ¿qué te ha parecido el gobierno de la señora hasta junio del 2025? Mira, yo a la señora y a este Congreso les agradezco haber sacado a Pedro Castillo. Y eso hay que reconocerlo. Sí, un periodista español vino a decirlo acá y la verdad lo dijo en términos muy sensatos. ¿Ya ves? Entonces, o sea, algo así como no nos estamos dando cuenta ahorita del valor que esa señora con todos sus errores significa, que hizo que no triunfara el comunismo en el país. Ese hecho, para mí, le da un alto valor a la valentía que ella ha tenido y el Congreso en su momento. Yo no debería decirlo porque yo formaba parte del Congreso como oficial mayor en ese momento, de haber asumido un rol de poder sacar a ese señor dictador y comunista. Ahora, sabemos de que la señora puede tener la mejor voluntad del mundo, pero no ha estado preparada para ejercer gobierno. Y también es un logro, de alguna manera, que sin tener bancada en el Parlamento haya mantenido el sistema democrático en el país. Ya, ¿cuántos años? 3 años. Va a tener, no, la memoria no me falla. Y se va hasta el 2026. O sea, ese hecho político de haber logrado de que el señor Castillo se vaya, de haber logrado mantener con todos sus errores que podríamos hablar,
mantener un clima de gobernabilidad sin bancada en el Congreso, sin un sostén político que le dé fortaleza. Eso desde el punto de vista político creo que la evaluación es totalmente para mí positiva. Ya, o sea, ¿tú crees que en el futuro, cuando se nos pase esta fiebre de decir, Dina se vaya, Dina no sirve para nada, es una torpe, vamos a Yo creo caer en que la sí, sensatez yo creo y que la decir, historia le va a reconocer. Imagínate también, cuando ella entra al pero gobierno. ¿qué le va a reconocer? Porque, bueno, El tema es político. ok, no Político. es ni económico ni en seguridad, obviamente. Porque No, eso está- la economía, bueno, hace poco también ella creo que declaró la semana antepasada en un discurso y hizo un discurso totalmente liberal. Sí, sí, habló del crecimiento del 4%, a más. De 4% y de ideologías trasnochadas que se refería al estatismo. Entonces, yo creo que después va a haber una evaluación positiva desde el punto de vista político. Acuérdate también de cómo la ultraizquierda quiso, con estos movimientos en el mes de diciembre y enero del año 2023, quiso también derrocar al gobierno y no lo hizo. O sea, yo creo que por ese lado está el mérito de la señora Dina Boluarte. Alguna vez le pregunté a algún amigo mío que quiere, no es Philip, pero quiere ser también gobierno a partir del 26, y me dijo, yo le dije, oye, pero no tienes, o sea, mira todos los presidentes cómo han acabado, o sea, desde no solamente Fujimori, todos los que han venido, todos han estado en Salmuera. Y me respondió algo, me dijo, no. Primero porque yo estoy con Dios de mi lado, y segundo porque yo no voy a transar con los caviares. Y todo el que tranza con los caviares termina como termina. Yo no voy a ni siquiera un milímetro ponerme a negociar con los caviares, de nada, así tipo Fujimori cuando lo llamaron, ¿qué hacemos? Tienen a tu mamá, tienen a tu papá, tienen a tu hermana ahí en la embajada. Yo no converso con terroristas, dijo el Así chino, es, pues, ¿no? claro. Y plop, frío. Con esa misma frialdad me respondió esta persona. ¿Crees tú que es así? ¿O se está yendo muy al extremo? ¿Está siendo un poco exagerado? Lamentablemente eso viene ocurriendo. Que los señores caviares tienen doble discurso, son resentidos, odiadores. Yo creo que las personas deben odiar. Y otro mérito que tiene la señora Boluarte, volviendo al tema, es que la señora sabe en lo que se metió y esta señora va a salir con tantas denuncias y fue lo que hizo el gobierno también de Fujimori. Yo conversé con los actores del golpe de Estado del año 92 y les pregunté, ya como amigos, si ellos no habían evaluado los efectos que iban a tener en sus vidas esas decisiones que estaban tomando, perseguidos, encarcelados y todo lo demás. Y me dijeron, Pepe, nosotros sabíamos que eso no podía pasar, pero primero estuvo el Perú, porque si nosotros no tomamos esa decisión, ya el país se iba a la desgracia. Y me dieron sus razones. Entonces hay muchos políticos de que asumen esos roles a sabiendas que cuando ya no tengan o no sean gobierno, les van a caer la recatafila de denuncias. Pero a pesar de eso lo hacen. Y eso tiene mucho mérito. Porque están anteponiendo los intereses nacionales a los intereses personales e individuales. Muchos dirían, no digo, no hago nada para que no me denuncien, no, me callo la boca para que no me denuncien, no me enfrento para que no me denuncien. Muchos pensarían así. Muchos piensan así. Piensan así, pero otros creo que no. Y eso tiene un valor. Por eso yo creo que en el futuro se va a reconocer a este Congreso que también está tan impopular y a la señora Boluarte por habernos sacado de la lacra comunista, ¿no? Pese a los malos elementos que hay en el Congreso, porque hay de todo, ¿ah? Hablo desde el Hay punto de gente vista... que quiere ver arder el Perú ahí, sentada como congresista. Sí, están con sus antorchas listas, ¿no? Pero a ellos hay que decirle que diferencian dos cosas. Primero, la conducta institucional del Congreso, que es a lo que yo me refiero, y lo otro es a la conducta individual de alguno de sus miembros. Lo que tú estás diciendo es una cosa que los cristianos lo entendemos bastante bien. José, tú eres cristiano, Claro entiendo. que sí. ¿Sabes cómo? La Biblia a nosotros nos ordena sujetarnos a nuestras autoridades hasta que ocurra lo que le ocurrió a Pedro en el Congreso Claro. de su tiempo. Y él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Cuando tu conciencia está en juego y el nombre del Señor está en juego, ahí sí yo no obedezco a nadie. Pero hasta que eso no pase, yo tengo que... A ver,
el Congreso de la República es un poder del Estado al cual yo me tengo que sujetar y tengo que buscar la dignidad hasta donde sea posible y reconocer a quienes están haciendo bien el trabajo ahí, porque hay gente que ha hecho bien su trabajo en este Congreso. Sí. Y no es porque sean amigos míos, hay algunos que ni siquiera son muy amigos míos, y yo reconozco que hay gente que ha antepuesto muchas veces el país por delante. No son muchos, no sé si son la mayoría, pero son. ¿Tú tienes algún tipo de palabra sobre las cosas buenas que han ocurrido? ¿Recuerdas algunos ejemplos de algo bueno que haya pasado en el Congreso en este tiempo? Mira, No sé qué opinión tienes tú sobre la causa Pro Vida y Pro Familia. Yo he visto avances en ese aspecto. yo estoy totalmente a favor. Y yo estoy muy contento, por ejemplo, con Alejandro Muñata, a quien conocí en el Parlamento, un joven político, y que en privado yo le he dicho, hermano, tú tienes para mucho más, y que se mantenga en su posición de defender a la familia. Innegociablemente, claro. Totalmente, innegociablemente. Y yo veo él como dentro del Parlamento, y lo he visto dentro del Congreso. O sea, Es yo muy soy capaz, Alejandro, además, es testigo, muy inteligente. ¿Eh? muy inteligente, un joven brillante que ha salido de muy abajo, Sí. muy, muy abajo. De Ica. Sí, y la verdad es que es un ejemplo, y no lo digo por sobonería, o sea, la gente que me conoce, de verdad sabe que no soy sobón, pero sí me gusta reconocer, públicamente y en privado, de buenos elementos como Alejandro Muñante. Hay otros muy buenos elementos en el Parlamento también. ¿Cómo que hay otros de que no son tan conscientes de la importancia y del privilegio que significa ser un parlamentario en nuestro país? Si vemos que eso falla, correcto, pongamos reformas que nos permitan... ¿Filtros? Mira, por ejemplo, yo soy de aquellos ¿Vallas que creen... que pasar? Por ejemplo, yo a responderte lo siguiente. Renovemos el Congreso por tercios y mitades a la mitad del periodo. Interesante. Eso va a permitir... Meritocracia. Quien lo haya hecho bien se queda. Se queda, y si no, se va. Porque tenemos también una costumbre de un tipo de congresistas. Tú debes saberlo mejor A que ver. yo. Está este tipo de congresista al que nunca le oíste la voz. Yo hay congresistas a los que ni los veo y ni los reconozco, nunca han hecho una ley interesante, nunca han dado una declaración, o muy pocas veces dan declaraciones, y que parece que es como agua que pasó y que nunca se sintió. Claro. Hay gente que el Congreso no pasa por ellos, pues, ¿no? Ellos pasan por el Congreso, pero el Congreso ¿Sabes de no lo que pasa. estoy hablando? Claro que Es un sí. tipo de congresista que siempre aparece por ahí. Sí, pero hay diferentes tipos de parlamentarios. ¿Sabes? Eso también, si alguien se habría que hacer una clasificación. Por favor. Podríamos hablar del parlamentario mudo en el Pleno, pero activo en comisiones. Ok. Podemos hablar del parlamentario mudo en el Pleno, pero activo en sus regiones. Ok. Entonces, no todos tienen esa habilidad o la capacidad de poder hablar en el Pleno de O una de manera salir a tal, hablar a la o prensa y dar salir una a hablar a la defensa de prensa. algo, No, etcétera. son parlamentarios que trabajan en silencio por Ya, su pero región. también están los que ni Hay Chana uno, ni Juana. Ni Chana ni Juana, claro que sí, existen esos. Porque si tú revisas cuál ha sido su estudias tú individualmente, cómo el parlamentario ha venido trabajando en estos 5 años, vas a darte cuenta que no presentan proyectos de ley o presentan muy pocos, no intervienen en las comisiones, no tienen presencia mediática ni en sus regiones, no participan en los debates de envergadura como presentación de los ministros o cuando va para el voto de confianza. Entonces hay de todo en el Parlamento. Por eso que es importante la bicameralidad. Eso nos va a hacer notar de los senadores que piensan en la nación y los diputados que piensan en su región. Pero por otro lado, pongamos mecanismos para reformar el Congreso. Tercios y mitades. Te portas, haces bien tu chamba, te quedas. Si no, te vas. Mejorar los filtros en los partidos. Para que nos ofrezcan en la carta, como en un restaurante tú ofreces tus platos, los partidos ofrezcan también buenos platos, buenos candidatos, preparados. Entonces yo creo que eso es una aspiración que tengo yo como ciudadano, como ex funcionario del Parlamento, para mejorar la clase política, porque el tema no es si hay una cámara o 2 cámaras o 3 cámaras. Yo creo que la solución a todo eso, mi querido hermano, está en tener buenas personas en el Parlamento. Busquemos buenas personas. A ver, Pepe, 2 preguntas finales. ¿Los candidatos a la presidencia pueden ser senadores también? Sí, pueden estar en la lista de senadores. Sí. ¿Obligatoriamente o es prerrogativa, decisión? Es prerrogativa. Es prerrogativa.
Ya, normalmente llegan a ser. O sea, Claro. los partidos más Sí, votados, sí, casi sí, todos sí, los candidatos sí, sí, llegan a sí, ser son senadores. cosa que está muy bien. ¿Por qué? Porque los candidatos a la presidencia de la República son gente que entendemos en la teoría que son más preparados. Y creo que en el Senado justamente necesitamos gente que haya gobernado, que tenga esa experiencia. Por eso a mí me encantaba la idea de tener los senadores vitalicios, a los expresidentes. Porque ellos ya gobernaron, saben cómo es la cosa. Y muchas veces el congresista sin esa experiencia lanza algo en el pleno, pero él puede decir un ratito. Esto lo hicimos en el gobierno pasado y esa fue la solución. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar son políticos profesionales. Yo sé que Pero a nuestro Toledo, a Ollanta, a sé, Vizcarra. yo lo Son sé, delincuentes. yo lo sé. Yo sé, no estoy, Pero no, eso- estoy de acuerdo contigo. Pero Sino eso que no va a ser toda la vida. espero que no. Por eso. Espero que no, porque la elijamos verdad que mejor. Pensemos en el Perú que no conocemos todavía. Pensemos en las generaciones que aún no han nacido para que encuentren un Perú mejor que el que nosotros encontramos. yo siempre veo en esto, o sea, a ver, hay cosas, Pepe, y te lo hablo ya, quizá ya no en tono de entrevista, sino en un tono de conversación entre dos personas. Yo no Dos puedo amigos. desligar mi entendimiento de cristiano del asunto. Entonces, o sea, el Señor me transformó a mí y la Biblia dice que el problema de esto es el corazón del hombre. O sea, no está externo afuera, sino es adentro. Es un Correcto. corazón que necesita Total. una regeneración, Sí, sí, necesita nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo cuando conversaron en la noche ahí en la habitación. Y el problema de esto al final es que quien venga y no tenga una... No te digo que sea un puritano, ¿verdad? No te digo que sea pues, un hombre así, sino que mínimamente tenga un temor, ¿verdad? Un temor de Dios, un temor de hacer lo bueno, correctamente, que sea sincero. El corazón del hombre nos va a dar de nuevo otros Toledos, otros Vizcarras. Yo espero que eso no ocurra, la verdad. No sé qué piensas tú. Mira, yo siempre he partido del pensamiento de que tenemos que buscar personas buenas. Y eso está en el corazón, honestamente. Yo soy una persona que también nació abajo. He limpiado los baños del Congreso 2 años. Y nunca he sido una persona odiadora. Siempre he sido una persona respetuosa. Pero sobre todo he buscado personas buenas. O sea, personas primero que estén ligadas a Dios. De todas maneras. Inclusive en una oficialía mayor que tuve de algunos años, yo puse un oratorio dentro del Congreso. Dentro del Parlamento, un oratorio para que la gente vaya a orar. No me interesaba, te soy honesto, la religión que profesara. Pero sí me interesaba que se acerquen a Dios. Entiendo. Entonces, entiendo. eso también, eso tenemos que buscar. O sea, en el corazón de la gente está realmente el valor de las personas. Busquemos buenas personas de buen corazón para gobernar. Y eso no quiere decir que sean personas que no tengan autoridad, que no sepan ejercer el poder correctamente. ¿Por qué? Porque hay que saber usar el poder que el poder nos da. Y tú no puedes hacer cambios si es que no usas el poder. Pepe, muchas gracias. A ti por la Ha invitación. sido muy amable, muchas gracias. Ha sido muy agradable escucharte. No, Espero yo- verte pronto. Yo feliz de tus invitaciones y del riquísimo café que siempre me invitan Por acá. supuesto. Gracias. Muy amable.